Libertópolis presenta Liber Cátedra con el juez Rojas, donde nos explicará su libro Las contradicciones del derecho penal. En este segmento exploraremos temas relacionados con los derechos fundamentales, el sistema legal y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, con el patrocinio de San Martín. Capítulo 3, el origen del derecho penal en la retribución y la venganza privada. Para comenzar a definir el derecho penal, primero tenemos que ver que lo que hoy conocemos como derecho penal, las instituciones del derecho penal, incluso la fundamentación y la justificación de las penas, de los delitos y de las atribuciones del Estado, son totalmente distintas de los que fueron en sus orígenes. Obviamente toda organización social, incluso las organizaciones más primitivas, tuvieron una preocupación por la agresión física o la violación de la integridad física o la propiedad dentro del grupo, y por lo tanto siempre hubo formas de tratar de evitar estos problemas y de responder frente al crimen. Obviamente a lo largo del tiempo las primitivas formas de respuesta fueron evolucionando, se fueron civilizando de alguna manera, fueron cambiando y fueron teniendo el cariz y el diseño que tienen hoy en día. Pero me parece que es importante empezar esta discusión recordando algunos aspectos del derecho primitivo, ¿no? De cómo se originó esto, porque algunos resabios de la idea de retribución o de venganza privada de algún modo quedan todavía flotando en algunas discusiones del derecho penal, y por lo tanto es bueno empezar analizándolas. Obviamente las organizaciones primitivas no podían tener la sofisticación que tiene el sistema penal hoy en día. Piensen solamente que hoy, por poner en un paréntesis, que hoy la pena de prisión es la pena más común dentro del derecho penal, pero la pena de prisión en la historia de las instituciones tiene pocos años, tiene pocos siglos de historia, sencillamente porque hizo falta que el mundo se desarrollara política, administrativa y económicamente muchísimo para poder tener los medios para construir y mantener cárceles y el sistema penal basado en la prisión como pena fundamental. De modo que obviamente en las formas primitivas de solución frente al crimen estaban enmarcadas en el contexto de esa situación de carencia de medios para responder. Fue una respuesta que tenía mucho de cultural, de axiológica, de ciertas tradiciones que se iban desarrollando, de formalidades, ¿no? De ciertos personajes dentro de la tribu que tomaban decisiones que eran respetadas, y no mucho más que eso. No había juicios, la idea de juicio objetivo con defensa y acusación y prueba y todo lo demás es algo que se desarrolla en el mundo mucho después, pero originalmente obviamente el crimen era algo en lo que respecto de lo cual la gente estaba preocupada y quería ponerle una respuesta o por lo menos reaccionar frente al crimen. Había mucho de retribución en la respuesta frente al crimen, ¿no? Desde las famosas leyes del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esto es, vos provocás un mal y vas a recibir un mal equivalente al que produjiste, como una especie de retribución de la sociedad por el daño que vos causaste.
También había retribución no solo de la tribu o de la comunidad hacia el criminal, sino también de la víctima, ¿no? Había formas de retribución vinculadas con la venganza privada. El derecho germánico, por ejemplo, primitivo, tuvo varias instituciones vinculadas con dejar librado al criminal a la venganza de la víctima, y la víctima tenía un rol importante. Un punto fundamental que es económico, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Richard Posner. Richard Posner es que fue, todavía no sé si es, debe estar muy viejo, juez de la Cámara Federal de Washington, Estados Unidos, y fue uno de los impulsores del análisis económico del derecho, allá por los años 70, y ha trabajado a lo largo de su vida estos temas, y tiene un libro que se llama The Theory of Justice, la teoría de la justicia, Economic Analysis of Justice, un análisis económico de la justicia, donde él publica distintos trabajos vinculados con el análisis económico de ciertas instituciones jurídicas o algunas cuestiones históricas, ¿no? Y él trata el tema de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad colectiva de las tribus o familias en los antiguos primitivos derechos en el mundo, y pone el ejemplo de Grecia, ¿no? Porque, y esto lo explica desde un punto de vista de análisis económico. Obviamente, hoy en día, cuando se comete un crimen, el principal objetivo del sistema, la policía, los fiscales, los jueces, está, en primer lugar, identificar el hecho en sí mismo, cómo fue, y luego identificar quién es el responsable de haber cometido ese hecho. No puede ser cualquiera responsable, hay que demostrar que hubo una persona que es el autor de ese crimen, y demostrar que eso fue un crimen y que esa persona es responsable, pero no solo eso, sino que a esa persona le es imputable el hecho que esa persona actuó con dolo, o sea, con intención de realizar la acción, y que no tiene ninguna causal que pudieran neutralizar su intención de cometer el delito o su capacidad mental. En fin, hoy en día el sistema penal se preocupa mucho por individualizar al autor y ver que ese autor actuó con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Pero eso tiene un costo altísimo desde el punto de vista de los recursos en general, que hoy lo podemos hacer dada la tecnología y la riqueza que el mundo ha generado. Pero imagínense en una tribu rural en Grecia en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, 4 siglos antes del siglo de oro de Atenas y de la aparición de Platón, Aristóteles y todos los filósofos. Hacer un trabajo de este tipo, de individualizar al criminal y todo lo demás, era algo realmente muy o prácticamente imposible. Entonces surge una noción de responsabilidad colectiva, esto es, quien responde es el clan y quien puede reclamar es el clan. Esto es, si alguien de un clan o de una familia o de una tribu comete un crimen en contra de alguien de otra familia o de otro clan, cualquier persona del clan del agredido le puede reclamar a cualquier persona del clan del agresor por ese crimen que se cometió. Esto reduce enormemente los costos, ya no tengo que individualizar al autor y ver en qué contexto y con qué grado produjo el daño, y que tenga que haber una víctima que reclame y pruebe que el otro le cometió un daño. Cualquier persona de la familia del agredido puede reclamarle a cualquier persona de la familia del agresor. Esto resolvía muchos problemas operativos, y se justificaba precisamente en este contexto.
Y lo que plantea Posner en este trabajo es muy interesante. Él habla del mito. Ustedes saben, muchos mitos que se desarrollaron en la Grecia antigua tenían como trasfondo ciertos principios muy importantes, ¿no?, que se querían reforzar a través del mito o de la leyenda, ¿no? Y estaba el mito de la miasma o de la polución, que uno lo ve incluso en algunos obras de teatro, Sófocles, ¿no? La miasma, ¿no?, la polución, que era como una maldición que los dioses echaban sobre una ciudad, que el origen de esta polución o de esta maldición tenía que ver con que algún vecino de la ciudad hubiese cometido un crimen. Entonces, al modo en que originalmente, y este es un mito que surge cuando ya se empiezan a desarrollar las grandes ciudades en Grecia, cuando aparece Atenas con todo su esplendor, y el punto es que se reemplazaba la idea de la responsabilidad de la tribu por la idea de la responsabilidad de la ciudad o del pueblo. ¿Por qué? Bueno, lo explica Posner muy claramente, ¿no? En la sociedad primitiva rural griega existían los clanes, las tribus, el sistema de responsabilidad colectiva, familiar o de tribu era muy eficiente, pero a medida que fue creciendo y se fue civilizando Grecia, y aparecen las grandes ciudades y aparece Atenas, esta idea de clan familiar se va disolviendo, va desapareciendo, y en la ciudad las personas pierden la identidad del clan o de la familia, pasan a ser individuos, y entonces es mucho más difícil poder atribuir responsabilidad familiar, colectiva o de clan o de tribu a alguien que vive como individuo en la ciudad de Atenas. Entonces la forma de resolver, obviamente si en ese contexto y con instituciones todavía embrionarias, es muy difícil que se le pueda probar, salvo que haya muchos testigos y mucha prueba, pero que se le pueda probar la responsabilidad individual a una persona por un crimen. Y entonces lo que se hace es una adaptación del viejo sistema de la responsabilidad colectiva con el mito de la polución, ¿no? Es decir, la idea es que si cualquier persona de la ciudad comete un crimen, el resto de la ciudad puede ser responsable por ese crimen y puede ser castigado por los dioses por ese crimen que la persona cometió. Y la idea es que de este modo se generara, por una parte, una especie de control social, ¿no? Que la gente no quiere que sus vecinos cometan crímenes porque todos pueden terminar siendo responsables. Y por otro lado, seguir teniendo la posibilidad de tener formas de responsabilidad colectiva más fáciles de probar. Pero esto es interesante porque Posner explica un mito en términos económicos. Era eficiente el mito de la miasma, de la polución, para mantener el funcionamiento del sistema de responsabilidad. Ya no se lo podíamos achacar a la familia, se lo tenemos que achacar a la comunidad en general. Y así como en el sistema de clanes antiguo y primitivo, los miembros de la familia se preocupaban de que ninguno de sus parientes cometiera un crimen porque sabían que podían venir contra todos. Con el mito de la miasma, esto se transfiere a los vecinos de la comunidad o de la aldea. Es decir, no queremos que ninguno de nuestros vecinos cometa crímenes porque la maldición o el castigo puede venir contra todos nosotros. O sea que vean cómo ya desde las sociedades primitivas la idea de cómo responder frente al crimen, cómo evitar crímenes, cómo
disuadir la comisión de crímenes ha estado presente. Vamos a ver en próximos capítulos cómo se fue desarrollando esta idea, cómo fueron las primeras formas de responsabilidad individual y de reclamo individual frente al crimen, y cómo aparece el Estado en estos casos y cómo el Estado va asumiendo ciertos delitos como delitos cometidos contra el Estado, contra la paz del rey, así se los denominaba originalmente en muchas partes, y de a poco el Estado fue absorbiendo esta respuesta frente al crimen. Libertópolis presentó Libercátedra con el juez Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.